Profesor Ricardo Bonilla, economista y asesor económico del equipo de Gustavo Petro, presidente electo. Muchas gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, saludos a la audiencia de la W. Bueno, profesor Bonilla, ¿cuál ha sido la mayor especulación y falsa que se ha dicho en estos últimos días sobre esa idea de reforma tributaria que estaría presentando el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, Juan Pablo, muy amable por la pregunta. En realidad, ¿de qué se trata? De que el presidente electo ya lleva 4 días de estar elegido, se está comenzando a conformar las bancadas, ya empiezan a tener éxito algunas conversaciones, se está planteando que las ideas de la campaña tienen que volverse proyectos de reforma para radicar en el Congreso, y uno de ellos es el tema tributario, sobre el cual efectivamente existen las ideas que se discutieron en la campaña, sobre las cuales el presidente electo insistió tanto. Hay que grabar los activos improductivos y hay que mirar por qué los altos ingresos en Colombia de personas naturales no están pagando lo que deben pagar. Esas son 2 discusiones que están concentradas en 2 informes de 2 misiones tributarias, una la del 2015, cuyas conclusiones siguen vigentes, y otra la de la que contrató el gobierno Duque con la misión canadiense, con expertos canadienses, y que hace año y medio dejó también resultados, y que igualmente dijo eso: en Colombia no se están grabando con los activos improductivos como son, y los ingresos de personas naturales de altos ingresos no están pagando lo que deben pagar. Ahí es donde se va a concentrar el proyecto de reforma tributaria, del cual, como bien usted lo dijo, todavía no hay un borrador y hay acercamientos con otras personas para construir el mejor proyecto posible. Pero entonces le insisto en la pregunta, profesor Bonilla, porque es que yo he visto que se ha dicho que esto es una reforma parecida a la que el gobierno planteaba el año anterior y que terminó en el estallido social que todo el país lamentó. Pero también he leído que entonces van a poner a declarar renta incluso a las personas que ganan 2 salarios mínimos y medio, y que entonces eso significa bajar también el techo para quienes van a estar cumpliendo con ese compromiso. Pero también he visto que esta va a ser una reforma tributaria que va a afectar a la clase media directamente. ¿Todo esto es falso? Primero, no es igual a la reforma Carrasquilla, porque Carrasquilla efectivamente lo que hacía era bajar el umbral y poner a declarar y pagar desde muy abajo en los ingresos. Primera, entonces, línea roja que el presidente electo nunca va a superar: no se va a bajar el umbral. El umbral que hoy existe para declarar en el 2022 es 50 millones de pesos, sin descuentos tributarios, y después de descuentos tributarios eso queda en una declaración en 38 millones de pesos. Ese umbral se mantiene, no se va a bajar de ahí. Y ese umbral quiere decir que las personas tienen ingresos por encima de 50 millones, declaran, y seguramente en la retención en la fuente ya pagaron el impuesto que tengan que haber pagado. El objetivo es mirar hacia arriba, donde el 1 por 1000 y el 1% de los más ricos de Colombia no están pagando lo que deben pagar, y la misión canadiense lo que mostró es una curva de crecimiento del recaudo que llegaba hasta el percentil 99 y ahí declinaba. Entonces la pregunta es, lo dijo la misión canadiense, este percentil 100, ¿qué está haciendo? Ahí es donde están los 4.000 declarantes de que habló siempre el presidente electo. ¿De dónde salió la cifra de 4.000 declarantes? De que en Colombia declaramos impuesto de renta personas naturales 4 millones de personas. El 10% más rico son 400.000 colombianos. El 1% más rico de Colombia son 40.000 colombianos, y el 1 por 1000 más rico de Colombia son 4.000 colombianos. Esos son los que están ahí arriba, en esa parte de la curva, en donde las tasas de pago de impuesto de renta son muy bajas y tienen muchas exenciones, y además no se identifican claramente cuáles son sus ingresos. El proyecto de reforma va dirigido a identificar ese grupo de arriba, sí,
y a que efectivamente declaren y paguen el impuesto que tienen que declarar. Profesor, sí, entonces entendemos, se mantienen las condiciones actuales para declarar renta, no se ampliará la base gravable, pero entonces el 1% de los colombianos más ricos sí van a tener que pagar más en el impuesto de renta. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los ingresos de esos más ricos? ¿A partir de cuántos ingresos piensan gravar la renta en las personas naturales más pudientes del país? Hoy existe una curva de tasas de impuesto de personas naturales que es relativamente progresiva, y cuando uno llega a los ingresos de personas con 200 millones, 16 millones mensuales, empiezan a mirar que tienen acceso a una serie de descuentos y que entonces su tasa nominal es baja. Ahí es donde comienza a mirarse cómo está el proceso. Hay que reducir extensiones y beneficios, hay que identificar mejor sus ingresos y muy probablemente también hay que identificar mejor sus activos, porque algunas de esas personas, sus activos están a nombre de una SAS o de una empresa jurídica, una firma jurídica. Señor Bonilla, algunos gremios del sector de alimentos, sector agrícola, nos preguntan qué va a pasar con el tema de los bienes exentos en la canasta familiar y el IVA en la canasta familiar, pues teniendo en cuenta su preocupación sobre temas de inflación y qué papel podrían jugar en una próxima reforma tributaria. El proyecto que está planteado está concentrado en el impuesto de renta, no está concentrado en IVA. Entendemos perfectamente las razones del estallido social. La otra línea roja que no va a atravesar el presidente es meterse con la canasta básica. No se va a tocar la canasta básica. Sabemos que el IVA tiene serios problemas, pero es mejor darle un tiempo, un compás de espera, que la gente vea que efectivamente los ingresos altos comienzan a pagar impuestos, y ahí sí volvemos a hablar del IVA. Don Ricardo, volviendo a lo del umbral, ¿no es importante que todo el mundo tenga que presentar declaración de renta, aunque no tengan que pagar nada? Pero me parece que crear una cultura tributaria en general, es decir, que todo el mundo tenga que presentarla, ¿no es bueno? Esa es una buena cosa, efectivamente es un buen mensaje. Todo el mundo, aquí deberíamos tener una declaración universal. Pero hoy la declaración de renta es muy complicada. Usted declara con 50 millones y casi tiene que contratar un contador para que se la ayude a hacer. Creemos que hay que hacer hacia adelante mucho trabajo para que la DIAN simplifique cosas. Hoy la DIAN tiene un mundo de información, que es la información exógena, en donde todas las personas que algún momento recibieron durante el año algún ingreso debe estar ahí reportada. Creemos que la DIAN tiene que hacer también un proceso muy importante de depuración de esa información exógena, y que la DIAN, lleguemos a un momento en que la DIAN le envíe a los contribuyentes la declaración hecha y que los contribuyentes paguen. A eso debemos llegar algún día. El comienzo es comenzar por organizar esta parte de la información, y que los que tienen ingresos a mayores, que se les identifique claramente sus activos y sus fuentes de ingresos. Y entonces comenzamos a ordenar la tasa de la renta de personas naturales, que hoy en Colombia solo aportan el 20% del impuesto recaudado. Sí, usted ha sonado como ministro de Hacienda, pero dicen que usted está inhabilitado. ¿Es así? Y de ser así, si no fuera al frente de la cartera de Hacienda, ¿qué rol le gustaría tener en el gobierno? Efectivamente, como tú lo dices, sí, yo tengo una inhabilidad, porque al único que absolvieron del tema de tarifas de Transmilenio fue el presidente electo. Los demás todavía no hemos sido absueltos. Y esa es una multa, entre comillas, impagable. Eso es una cadena perpetua, son 225.000 millones de pesos. Eso ni siquiera... es el presupuesto de 2 años de la Contraloría Distrital de Bogotá. Es para que ustedes vean las proporciones de las multas. Por haber bajado las tarifas de Transmilenio en el año 2012 y 2013. Ese es impagable. Eso solo me volvería a habilitar si pago la deuda, dice la Contraloría. Sí. Ahí mismo, el día siguiente me quitan eso en la hoja de la Procuraduría. Entonces, hay otras personas, el presidente electo ya ha estado mirando nombres.
Seguramente yo estaré cerca allí, pero a mí oficialmente no me pueden contratar. Sí, señor Bonilla, ¿se va a garantizar que con esta reforma tributaria no se volverá a presentar otra en el nuevo gobierno? Es que la idea es que si logramos empezar a organizar la casa, que es lo que dijeron las dos misiones tributarias a las que me refiero, podemos tener una tranquilidad tributaria durante un periodo largo de tiempo, 10 años, si realmente eso se hace. Lo que siempre se dijo es, quitemos beneficios y exenciones, podemos bajar tasas y en renta de personas naturales podemos equilibrar las cargas, haciendo más progresivo el impuesto. Profesor Bonilla, ¿cómo va a funcionar el tema del impuesto al patrimonio? ¿Va a ser solo para personas naturales o también para personas jurídicas? ¿Desde qué montos y cuál va a ser la tasa de ese impuesto? Ese también es un segundo tema de discusión, el impuesto al patrimonio. En Colombia ha tenido un impuesto durante 20 años que estuvo durante mucho tiempo grabando personas jurídicas y personas naturales. En realidad eso debería llegar solo a personas naturales y sobre activos improductivos, es decir, sobre los activos que están destinados al consumo de las personas, no a la actividad productiva. Lo que siempre pensamos es las empresas no tendrían por qué pagar un impuesto al patrimonio si lo que tienen como activos son los que están dedicados al negocio, al objeto del negocio. Todo lo que no sea objeto del negocio seguramente es de personas naturales y la DIAN deberá identificarlo y decirle que los traslade a la persona natural. Ahí es donde iría el patrimonio, el impuesto al patrimonio. A personas naturales, por ahora se viene hablando de que podría ser 1.000 millones como se ha tomado en el tiempo. Hoy existe en Colombia 5.000 millones. A nosotros nos parece que es alto y por eso la discusión y el acuerdo con las bancadas y el acuerdo con otros actores es mirar cuál sería el umbral sobre el cual hacerlo. Pero uno se pregunta, profesor Ricardo Bonilla, ¿por qué razón el gobierno entrante habla de reforma tributaria cuando el gobierno saliente y particularmente el ministro de Hacienda, Restrepo, a la hora de presentar el marco fiscal de mediano plazo, dice que en ese momento ya la caja está muy bien y que en realidad no habría necesidad de pensar en una nueva reforma tributaria? La caja queda bien, pero por ingresos extraordinarios. Y usted no puede vivir y depender de ingresos extraordinarios. Esos ingresos se van en un año o 2 años y usted tiene que volver a ver cómo vuelve a cuadrar la caja. Y los problemas estructurales permanecen. Lo que nosotros estamos pensando es que hay que resolver el problema estructural del que tanto se ha hablado desde hace más de 30 años que no se ha resuelto en Colombia. Y el tema del impuesto de renta es un tema estructural. Es bajarle las cargas a las personas jurídicas y equilibrarse con las personas naturales. Usted ha hablado de un impuesto de renta a personas naturales que está lleno de exenciones, asimismo a las empresas. Quiero tocarle esos dos temas, el impuesto de renta para las personas y también para las empresas. ¿Cuáles van a ser esas exenciones que usted quiere quitar de ambas, para las empresas y para las personas? Para las personas jurídicas, el estatuto tributario está lleno de huecos, está erosionado. Se trata de nivelar la cancha y lo que propuso la misión tributaria en 2015 fue eliminar de tajo todas las exenciones y beneficios, reemplazando el actual impuesto de renta corporativa por un impuesto a las utilidades. Es una misma base, es cambiar la figura jurídica para no ponerse a discutir una por una las exenciones y beneficios, porque si usted se pone a discutir una por una, nunca termina. Hay exenciones que Mauricio Cárdenas decía que había que comenzar era a quitar porque no se podían eliminar inmediatamente. Caso los contratos de estabilidad jurídica, las zonas francas, los contratos hoteleros de 30 años y a eso hay que agregarle los contratos que firmó este gobierno con economía naranja. Entonces seguramente ahí hay que revisar todo eso. Pero si nivelamos la cancha, lo que se dice es podemos bajar la tarifa nominal del 33% al 25%. El objetivo es, si usted reduce exenciones y beneficios, la tarifa puede bajar hasta ese nivel. Si no la reduce todas, puede bajar 2 puntos o 3 puntos. El objetivo es bajarle la tarifa a las personas jurídicas y nivelar la cancha. Ahí también está planteado que la tarifa de medianas y grandes empresas podría ser 25 y la de pequeñas 20. Eso en personas jurídicas. En personas naturales, es que hoy tienen un tope
de deducciones y beneficios por intereses de créditos de vivienda y por aportes voluntarios a pensiones. Esas realmente, quienes se favorecen por eso, son a todos aquellos colombianos que tengan ingresos superiores a 10 salarios mínimos. Ellos son los que están favorecidos por eso. Se trata de reducir esa exención y ese beneficio. Pero además, es lograr que podamos identificar mejor los ingresos de las personas naturales de altos ingresos y esa es una labor de la DIAN examinando la información exacta. Don Ricardo, usted es un buen entrevistado, ¿no? Porque contesta al grano, porque además, como sabe que no lo van a nombrar ministro, usted se le manda la respuesta como Dios manda. Una de las cosas que me parece que fue un error de la malhadada reforma Carrasquilla fue el procedimiento. Es que primero lo discutió con los gremios y las empresas y al final lo llevaron al Congreso. Esperamos que en esta oportunidad no se cometa ese error y que todo el debate sea dentro del Congreso y no por fuera del Congreso. ¿Usted considera que debe ser así? Sí, señor. Por eso la labor que se está haciendo en este momento fue una pregunta que hicieron los periodistas de ¿qué es lo que van a hacer? Hay una reforma tributaria que se va a plantear y se está organizando el equipo. Una información importante es ayer quedó organizado el equipo de empalme por parte del presidente electo. Ese equipo comenzó a reunirse el día de ayer, que se está organizando. Ya hay una comisión para mirar el tema de Hacienda, que se considera el más importante de todos. A esa comisión va a llegar Jorge Antonio Campo, va a llegar Alejandro Gaviria, van a llegar muchas personas y esa primera reunión de esa comisión seguramente será mañana para sentarnos ya con el gobierno. Entonces, esa comisión va a tener un papel central, no solamente rehacer el empalme, sino comenzar a precisar cuáles son los términos del proyecto, de los proyectos de ley, y con las bancadas del Pacto Histórico, de Alianza Verde y otras. Ayer ya hubo acuerdos, acercamientos con el Partido Liberal, y con esas bancadas comenzar a examinar los proyectos de tal manera que cuando se radiquen en el Congreso ya esté esa discusión avanzada con ellos. Y hay que hacer socialización. El mayor error que tuvo la campaña anterior es que se socializó mal. Y esta vez hay que hacerle pedagogía a la ciudadanía y socializarlo bien. Sí, señor Bonilla, así como parte de la ciudadanía va a tener que ajustarse el cinturón, ¿cuáles serán las medidas de austeridad, la propuesta para recortar los gastos del Estado? Esa de las medidas de austeridad, la palabra es muy bonita, pero eso siempre ha terminado reduciendo el café, el papel higiénico y otras cosas. En realidad se trata de revisar dónde están los gastos infructuosos y de reordenar el presupuesto. Nosotros llegamos con un presupuesto aprobado. No tenemos ninguna posibilidad en este momento de hablar de un presupuesto que se vaya a hacer. Llegamos con un presupuesto aprobado y para este año lo que queda es revisar dónde está el nivel de ejecución presupuestal y en qué partidas es que se puede reordenar algunas cosas. Y también llegamos simultáneamente a la discusión del presupuesto para el año 2023. En este momento el gobierno tiene un borrador. Ese borrador todavía no se ha hecho acercamientos para mirar cómo podemos incidir en ese borrador, porque el gobierno es el que lo deja radicado y nosotros tenemos que entrar a revisarlo y a reorientarlo. Profesor Bonilla, usted en una respuesta anterior nos decía que ya se han visto varios perfiles de quienes podrían ser o quién podría ser el próximo ministro de Hacienda. ¿Ya alguno de estos perfiles ha aceptado, hay un acercamiento mayor? Y también se lo pregunto teniendo en cuenta que cuando revisamos lo que ha venido pasando en los mercados, pues todos los analistas dicen sin duda alguna que es necesario que se nombre prontamente el próximo ministro de Hacienda para dar tranquilidad. Sí, el presidente electo tiene en su baraja varios nombres. Yo eso sí no le puedo decir más de ahí, porque eso es del resorte de él. Pero sí tiene varios nombres y varios de ellos van a conformar la comisión de empalme.
Señor Bonilla, quería preguntarle sobre el tema de los dividendos. El presidente electo había hablado de una tasa. Señor. Lucas, pero ahí nos dio una chiva, porque el ministro está entre los que fueron designados para la comisión respectiva. Entonces, si es uno de ellos, sería pues Gaviria o Alejandro Gaviria o Campo, y no sé si habrá otro que no recuerdo. No, en la comisión de empalme de Hacienda también va a estar Cecilia López, van a estar varias personas, y ellos son los que están en el portafolio de alternativas del presidente electo. De hecho, en campaña se le ofreció a José Antonio Campo. Bueno, pero entonces desarróllenos esa chiva. ¿Es hombre o es mujer? No, hasta ahí le puedo decir nada más porque eso ya es del resorte del presidente. Bueno. Y él salió de vacaciones, sale hoy y en 15 días regresa. Pero la tranquilidad es ya hay una comisión de empalme y se comienza a trabajar. Pero bueno, entonces, señor Bonilla, ahora sí le pregunto por el tema de los dividendos. El presidente electo había hablado de una tasa del 70%, un impuesto del 70% a los dividendos. ¿Eso se va a revisar? No hay ningún impuesto del 70% a los dividendos. Los dividendos en Colombia los pagan, el impuesto lo pagan las personas naturales, y si la persona se vuelve una SAS, automáticamente deja de hacerlo. Lo que nosotros queremos es que esto quede claramente interpretado de que si hay dividendos, ya no hay la discusión de doble tributación, y que el impuesto se paga como cualquier otro, porque la propuesta en renta de personas naturales es eliminar las cédulas y ir a una sola cédula, de tal manera que cualquiera que esté en el origen del ingreso, todos van a la tarifa general. Esa es la propuesta. La discusión que usted está planteando, Lucas, es otra, es si las empresas deben o no deben distribuir dividendos. Es una argumentación de los contadores que dicen, mira, oficialmente las empresas están distribuyendo los dividendos, pero no los llaman así ni quedan así para efectos tributarios. Entonces los contadores son los que insisten, ¿por qué no le ponemos a eso el nombre que es y que las empresas dejen claro cómo es que lo están pagando, cómo es que los están distribuyendo? Porque hoy aparecen bajo otras figuras, dicen los contadores, y esas otras figuras terminan siendo ingresos no constitutivos de renta, de tal manera que en la declaración de personas naturales no van a aparecer esos dividendos. ¿Cuáles dividendos son los que hoy están apareciendo? Los que declaran las empresas que van a bolsa, pero otros dividendos no aparecen. Profesor Bonilla, una pregunta final. Esta iniciativa o esta reforma tributaria va tal cual, bueno, cuando ya esté debidamente redactada, al Congreso de la República, o algunos de estos cambios podría pensar el gobierno Petro en pasarlos a través del plan de desarrollo? No, hay temas que son de reforma y esos van a ese proyecto y se discute con con las bancadas y con el equipo económico. Y hay otros que no necesitan reforma, que es un proceso de modernización de la DIAN y a mejorar su capacidad de fiscalización. Esas son las dos cosas, pero en principio esto va al proyecto a un proyecto de reforma y dejarle al plan de desarrollo su objetivo, que es generar la carta de navegación de los próximos 4 años. Muy bien, profesor Ricardo Bonilla, asesor económico de Gustavo Petro, muchas gracias por estar con nosotros en la W y resolver todas estas inquietudes que el país tiene en este instante sobre la eventual reforma tributaria que estará presentando el nuevo gobierno y sobre todo, pues acabar con tanta especulación. A usted una feliz mañana. Gracias a ustedes, y entonces el mensaje es, se está comenzando a construir ese borrador, ese documento. Cuando esté listo, es mejor discutir sobre temas redactados y organizados. Muchas gracias, profesor Bonilla.